Nacional Río Turbio, las cosas que nos unen. Muy buenas tardes, Fernando, muchas gracias por estar. Buenas tardes, Pablo, y buenas tardes a la audiencia. Bien, la campaña es a nivel nacional y está prevista con fecha 16. Sí, esto surge a raíz de que mucha gente nos ha preguntado cómo se hace para donar médula ósea, y el registro provincial obviamente se encuentra en Río Gallegos. Entonces siempre nosotros hemos mandado a la gente a que averigüe allá. Claro. Pero el día 16, entonces, debido a tantas consultas que han llegado a Río Gallegos, el registro vendría a Río Turbio. Y la idea es entonces juntar gente que esté interesada en donar médula ósea, que ahora vamos a explicar bien qué es, y de esa forma el día 16 vendría la gente de Gallegos, de hemoterapia, varias personas vendrían de hemoterapia de Gallegos, y se donaría sangre. Bien. Porque en definitiva la donación de médula ósea es una donación de sangre, que después voy a contarles bien cómo es. Por lo tanto, el día 16, los interesados que estén dentro del rango de edad de 18 a 40 años podrían anotarse previamente, sería lo ideal. Entonces nosotros sabríamos con qué cantidad de personas vamos a contar, y entonces donarían sangre. Esa sangre se utilizaría para transfundir a personas que necesitan. Las transfusiones comunes de sangre que habitualmente se hacen en todos los hospitales. Pero parte de esa sangre también iría a Buenos Aires, donde se harían los análisis genéticos para formar entonces parte del registro de donantes de médula ósea, que es a nivel mundial. Bien. O sea que ante la necesidad de una persona de cualquier parte del mundo, correcto, cuando hay coincidencia genética con la persona que se anotó, esta sería citada a Buenos Aires a través del INCUCAI para entonces hacer efectiva la donación. Es una donación de sangre especial, sí, que se parece muchísimo a la donación de plasma de pacientes recuperados de COVID. Bien, vamos a hacer una primer consulta. Donación de médula ósea. Médula ósea. No tiene nada que ver con punzar justamente la parte dorsal del cuerpo, la médula espinal. Claro. No, la gente porque es como un mito que hay, ¿no?, con respecto a eso. Tiene ese mito que le parece que le van a punzar la médula espinal de la columna vertebral. Y eso no es así. Hay dos formas de extraer las células de la médula ósea. Una sería a través de una donación de sangre. Bien. Previa a una estimulación con unas inyecciones durante 5 días para que esas células que están dentro de la médula ósea, la médula ósea es la sustancia que está dentro de los huesos largos, entonces esas células salen a la circulación sanguínea, y entonces después de con una donación de sangre en un aparato que se llama aféresis, por un lado se extrae la sangre, entra en un aparato, se seleccionan esas células especiales y se vuelve a poner el resto de la sangre al donante. O sea, esa es una forma. Y la otra sería por una punción de la cresta ilíaca, que es el hueso que está al costado en la cadera. Esa sería la segunda forma. Pero generalmente esto se utiliza cuando no hay forma de extraer a través de una extracción de sangre por la vena. Vamos a suponer que porque el paciente no tiene venas adecuadas. Por lo tanto, es importante saber que el día 16 se va a donar sangre, y ahí se va a evaluar también la condición del donante. Aparte de tener una buena vena, tiene que tener un montón de condiciones que son las mismas que para donar sangre. Bien, en primer lugar, no ser una persona con enfermedades crónicas, por ejemplo. Claro, exactamente, enfermedades oncológicas, lo mismo que para donar sangre, no haber tenido cirugías en el último año, no haberse tatuado en el último año, sí, no haber
las mujeres haber tenido un bebé en el último tiempo. Bueno, ahí se les va a indicar todo, todas las condiciones. Y no haber tenido enfermedades de transmisión sexual, porque lo que se analiza cuando se dona sangre es el HIV, la sífilis, y hay otras enfermedades como el HTLV1, que es otro retrovirus parecido al HIV, las hepatitis B y C, el Chagas. Todo eso se analiza antes de transfundir a alguien. Pero lo importante también es que uno tiene que tener en cuenta que desde que se contagia una enfermedad de estas hasta que los análisis dan positivos puede pasar un tiempo. Por lo tanto, si una persona tuvo alguna conducta de riesgo para contagiarse alguna de estas enfermedades, lo bueno sería no donar sangre, porque al principio la persona contagia, pero los análisis darían negativos el primer tiempo. Por lo tanto, es bueno saber esto, que no hay que donar sangre si uno tuvo alguna conducta de riesgo, principalmente conductas sexuales de riesgo como relaciones sexuales sin protección con personas desconocidas, etc. Bien. Y ahora un tema que es fundamental tiene que ver con la edad de los donantes. Sí. ¿De qué edad a qué edad se puede donar en este caso específico? Bueno, para donar sangre es de 18 a 65, pero para donar médula ósea es de 18 a 40. Bien. Por lo que sería bueno que aquel interesado que tiene entre 18 y 40 se contacte al laboratorio, que nos avise. Nosotros lo vamos a anotar en una planilla para tener una idea de cuánta gente va a ir el día 16. Bien. El día 16 va a venir la gente de hemoterapia de Gallegos al SIC, Padre Mujica, y van a venir varios, o sea que las extracciones van a ser varias simultáneamente, previo a un cuestionario que se va a hacer que es similar al de donación de sangre. Si uno está sano, si uno recibió las vacunas, principalmente ahora con el tema de las vacunas del COVID. Ahí se le va a hacer una serie de preguntas y si es apto para donar sangre se va a extraer una unidad de sangre y, como dije, parte de esa sangre va a ir a Buenos Aires para el estudio genético y formar parte del registro. Lo bueno también es que el registro después puede ser consultado por el donante y entonces el donante se va a ver allí en el registro, se va a ver registrado allí. Entonces es bueno también saber esto. De estos, de esta cantidad de donantes que necesitan, que son 40, ¿no? Sí. ¿Los 40 estarían aptos para donar médula ósea o ahí luego se hace como una depuración de los análisis y se verá cuáles son los...? Sí, normalmente los que van a donar sangre, la mayoría tienen los análisis aptos para poder ser donante. Vamos a suponer que alguno no lo tuviera, bueno, se le sacará una segunda muestra, se confirmará ese resultado y se le avisará, Claro. Porque siempre es bueno que el donante de sangre sepa si tiene alguna enfermedad de las que se transmiten por la sangre para ser tratada. Obviamente. Bueno, acá hay un detalle que no es menor. Me permito hacer un paréntesis, Fernando, aprovechando que estás acá con nosotros. Tu trabajo en la parte de laboratorio del hospital es para mí muy importante, porque en este último año sobre todo ha sido en forma muy exhaustiva, con los casos de personas contagiadas de COVID, has tenido que sacar muestras diarias de las personas que estaban internadas, no solamente de COVID, sino de otro tipo de enfermedades, y lo fundamental que es donar sangre para poder hacer transfusiones. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que estuvimos internados y muy mal, qué bien que nos vino cuando nos hicieron la transfusión. Es decir, eso también es importante destacar. Yo digo, hagamos un paréntesis y también mencionemos esto como algo importante para mí, ¿no? Sí, si bien es una campaña de donación de médula ósea, hay que tener en cuenta que
transfusiones comunes de sangre se necesitan continuamente. Todo el tiempo. Todo el tiempo, ya sea por una hemorragia aguda de un accidentado, de una paciente ginecológica que tiene sangrado, de una cirugía, en casos de anemias severas, siempre se necesitan donantes de sangre y hacerse transfusiones. En este caso que mencionabas, caso especial, el del COVID, también hubo muchas personas internadas que necesitaron transfusión de sangre. Al haberse agravado, han precisado transfusiones de sangre. Por lo tanto, es bueno decir que no nos es útil que un día vayan 40 personas a donar sangre porque la sangre tiene vencimiento. Claro. Lo necesario sería que continuamente haya donantes voluntarios que se presenten para donar sangre. Y hay una diferencia grande entre quién es un donante voluntario y un donante de reposición. Un donante de reposición es aquel que ante un familiar o amigo, claro, que se transfundió, le preguntan si puede ir a donar sangre, claro, y se siente obligado la mayoría de las veces, porque no, ¿por qué va a decir que no? Claro. Entonces puede ser que no sea sincero a la hora de hacer el cuestionario y decir si tuvo alguna conducta de riesgo de contagiarse alguna de estas enfermedades. Claro, porque se ve la obligación de poder donar. Se ve la obligación. Y el donante voluntario es aquel que un buen día se levanta y sin saber a quién se le va a pasar esa sangre o cuándo, va y dice quiero donar sangre. Hay mucha gente que hace esto y eso sería lo ideal. Bien. Que haya todos los días un donante de sangre voluntario. Los tenemos, pero lamentablemente para este caso especial de médula ósea, muchos tienen más de 40 años. Ajá. Por lo tanto, no, qué sé yo, no, sería bueno concientizar a la gente más joven. Bien. ¿Y en qué caso, volvamos entonces al tema de médula ósea? ¿En qué caso se necesitaría un trasplante de células de la médula ósea? Bien. Se necesitaría principalmente en algunas leucemias y principalmente en niños, en pediatría. Así que esto nos tiene que llevar a pensar la importancia que tiene, claro, ser donante de médula ósea. Que repito, es una donación de sangre especial, previa estimulación de las células de la médula ósea. No es una cosa muy rara ni dolorosa, por lo tanto es bueno saber que cualquiera puede ser donante de médula ósea siempre y cuando esté sano y esté dispuesto a hacerlo y tenga 18 a 40 años. ¿La campaña se repite anualmente? ¿Cómo es habitualmente la forma de la campaña? Esta es la primera vez, que se va a hacer en Río Turbio. Ajá. Es la primera vez. Cuando alguien consultaba para ser donante, nosotros lo mandábamos a Río Gallego. Y es bueno saber que si uno quisiera ser donante de médula ósea después de esta campaña, lamentablemente va a tener que viajar a Gallegos. Claro. Exactamente, va a tener que viajar a Gallegos y es bueno saber que se puede aprovechar esta fecha el que esté interesado. Perfecto. Entonces la campaña es el día 16. Desde las 8 de la mañana, el correcto. Día 16. Uh-huh. Se puede primero uno avisar o registrar o llamar por teléfono inclusive al laboratorio del hospital para decir, bueno, yo estoy interesado, lo anotamos, para tener una idea de cuántos van a ir. ¿Podríamos dar el teléfono? Sí, el interno es, el teléfono del hospital, el interno es el 129. 129, bien, perfecto. Llaman al teléfono al hospital y piden dicen, interno, sí, 129. Y dicen, bien, quiero ser donante de médula ósea. Y si no, en forma personal, lo hacen desde las 6 de la mañana, que ya hay gente, sí, ¿no? A las 6 de la mañana ya está abierto el laboratorio, hasta las 3 de la tarde más o menos. Bien, lo pueden hacer tranquilamente. Sí. Si la persona no puede ir porque está trabajando, supongamos, ¿puede enviar el dato con alguien? Sí. Y otra cosa es, ya que mencionaste el tema del trabajo, ese día se va a justificar la ausencia en el trabajo, en el estudio o lo que fuera. Bien. Y algo importante,
puede ser que a uno nunca lo llamen para donar médula ósea. Claro. Si hay una necesidad en cualquier parte del mundo y hay coincidencia en esto que yo decía de los análisis genéticos, se lo va a citar. Y en ese caso el INCUCAI se encarga de el traslado hasta Buenos Aires, la estadía allí en Buenos Aires, hasta traerlo de nuevo a su lugar de origen, ¿no? Claro. Esto es bueno saberlo. Y con la justificación también de los días laborales en esa ocasión. Me gustó la imagen que nos traías recién, Fernando, que es la de poder entender de que si tenemos el caso de niños con leucemia, podríamos estar ayudando justamente con la donación de médula ósea a que mejore su situación, su condición. Sí, con una sola intervención con esas células que dona una sola persona, el paciente se recuperaría si se llega a tiempo. Es interesante saber que cuando uno se lo cita es para sacar esas células que interesan, y no van a formar parte de un banco de células ni nada de eso, sino que del otro lado del mundo hay alguien esperando ese trasplante. Así que es algo interesante que mientras se está preparando al donante, también se está preparando al receptor. Claro. Es un poco distinto a lo que ocurre en el resto de los trasplantes de órganos, donde el donante es cadavérico. En este caso, claro, es alguien vivo que decidió ser donante. Y del otro lado hay alguien que está necesitando y simultáneamente se están preparando, claro, a los dos, al donante y al receptor. Bien. Y otra cosa que quiero contar es que está la posibilidad, después de un tiempo prudencial, para que el donante y el receptor se conozcan si están interesados. Esto lo hace el INCUCAI. Por lo tanto, es bueno saber que uno puede conocer a esa persona que ayudó, si es que está interesado en saber quién es. Puede suceder que no estén interesados y que el donante diga, no, yo doné sin ningún interés personal, y bueno, en ese caso no se conocerían, pero si no, ahí está esa posibilidad. Derribemos un mito, no sé si se podrá decir, pero bueno, por ahí se puede o no se puede. ¿Quiénes donan más sangre, las mujeres o los hombres? La verdad que no sé, no tengo un registro. ¿Qué cintura para que yo la respuesta? Sí, no, yo creo que donan por igual. Es más fácil a veces, por una cuestión anatómica de las venas y demás, sacarle a un hombre. A un hombre, claro. Sí, pero no. Menos las mías. Bueno, y las mías tampoco, ¿no? Pero sí, donan muchas mujeres. Y mucha gente de 28 también dona sangre. Porque... bueno, les ha tocado de que se ha internado algún familiar en nuestro hospital y uno, cuando tiene que pedir donantes de sangre dentro de la familia, sí, mucha gente de 28. Por lo que también quiero decir que está invitada la gente de 28 ese día a asistir. Rospentec. Estamos llegando a Rospentec. Bueno, ahí espero tener la oportunidad de ir a hacer alguna charla y poder explicar todo esto también a la gente de Rospentec. Pero los de 28 también pueden tener en cuenta este día y van a ser muy bienvenidos. Bien. Con respecto a esta campaña, ¿algún tema que te parezca que sea puntual destacar, recordar, hacer énfasis? No, yo quiero reconocer el trabajo que a diario hacen en el hospital, las dos técnicas de hemoterapia, Susana y Verónica. Es un trabajo muy arduo, porque sacar a los donantes de sangre, mandar la sangre, hacer todos los registros, dedicarse a las transfusiones, porque en nuestro hospital no existe un servicio de hemoterapia, sino que hay una unidad de transfusión que está dentro del laboratorio. Así está la organización por ser un hospital pequeño. Y bueno, son dos nada más que hacen este trabajo. Yo en este caso estoy ayudándoles haciendo la difusión, pero el trabajo duro se lo llevan ellas. Y
muchas veces es un estrés ver que hay demanda de transfusiones y no hay donantes y se terminó la sangre y eso es un estrés muy grande. Quizá, no sé si deba decirlo, pero muchas veces sucede que estamos a la espera de que llegue el colectivo con el envío de la sangre desde Río Gallegos para hacer la transfusión que se está esperando. Claro. Y eso es bastante estresante. Así que yo quiero reconocer el trabajo que hacen ellas. Bien, y que siempre que se pueda donar sangre, pueden acercarse por el hospital. Sí, sí. Es muy bien recibida desde las 6 de la mañana, siempre... Y es increíble lo que ayuda eso. Sí. Yo lo puedo contar sí. Propiamente sobre sí. lo que es recibir una Lamentablemente transfusión. La sangre tiene un vencimiento. Sí. Lo que dije de la médula ósea está simultáneamente ya preparándose el donante y el receptor, pero en el caso de las unidades de sangre, los glóbulos rojos duran 45 días. O sea, claro. La sangre se vence. Después de ese tiempo hay que descartarla. El plasma dura más, dura hasta un año. Las plaquetas duran 5 días. Eso quiere decir que necesitamos no que vayan 50 un día y que haya que tirar 40 unidades claro, de sangre, exacto. Sino que se necesita que diariamente se vayan presentando donantes voluntarios. Eso es lo ideal. Perfecto. Yo te felicito a vos, Fernando, y a todo el equipo, porque la verdad que son magníficos todos. Trabajan muy bien y bueno, ya lo había hecho público en otra oportunidad, pero poder hacerlo en forma personal y destacar el trabajo de ustedes. Sí, cuando tuvimos una reunión con la gente de Gallegos, ellos destacaron cómo se trabaja en este lugar dentro de los hospitales pequeños. Obviamente claro. Que está Caleta, que tiene su banco de sangre, está Calafate, pero dentro de los hospitales chicos, ellos dijeron que estaban muy contentos de cómo se estaba trabajando en el tema de hemoterapia. Bárbaro. Entonces, recordamos, se pueden inscribir antes del 16 sí. en laboratorio del Hospital Sánchez para donar médula ósea. O llamar por teléfono. O llamar por teléfono y los se que coordina. Tengan 18 a 40, entre 18 y 40 años. Si alguien quiere donar y tiene más de 40, bueno, lo vamos a esperar en otra oportunidad para que no haya un bache de faltante de sangre. Perfecto. Pero médula ósea es de 18 a 40. Perfecto. Fernando, gracias.